Saludos y bendiciones, hermanos. Les saluda el diácono Elix hoy con la meditación para este lunes 4 de febrero. Lunes, comienzo de semana, un poquito pesados los lunes, pero ánimo mi gente porque el Señor nos regala una semana más y un nuevo día. Así que dispongámonos, abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir Jesús a través de su palabra hoy. Primera lectura, tomada del libro de los Hebreos, capítulo 11, versos 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor, y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Salmo 30. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. ¿Con quién se acoge a ti, Señor? Qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pones a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo.
que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlos con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron el antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús viaja al otro lado del mar de Galilea, hacia la tierra de los gentiles. Se encuentra en la orilla con un hombre con un espíritu inmundo, que reconoce inmediatamente a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. El hombre se postra ante Jesús en una postura de reverencia, de homenaje a Dios. Este espíritu inmundo reconoce el poder superior de Jesús y suplica que lo deje solo. Cuando Jesús le ordena al espíritu inmundo que salga del hombre, cambia de táctica y trata como de negociar con Jesús. El espíritu inmundo se llama a sí mismo Legión, porque eran muchos de ellos. Jesús está de acuerdo con expulsarlos del hombre y permitirles entrar en una manada cercana de cerdos que inmediatamente se precipitan por un barranco y se ahogan en el mar. Podemos imaginarnos los chillidos de aquellos cerdos y el temor de toda aquella gente ver aquellos cerdos irse por el barranco y ahogarse en el mar. El Evangelio aclara muy bien que el enemigo es real y peligroso. Fíjense, mientras está poseído el hombre se corta con piedras. Los campesinos han intentado restringir al hombre para evitar que se haga daño a sí mismo y que le haga daño a ellos. Pero los demonios que lo poseen son tan poderosos que rompen fácilmente las cadenas. La comunidad es impotente ante este hombre, pero por más que temen al hombre poseído, parecen temer más aún a Jesús.
tenían que pagar el precio por la libertad de aquel hombre poseído. Primero, la pérdida de los cerdos, que eran ganancia para ellos económicamente. Y segundo, el temor al poder que mostraba Jesús en medio de ellos. Ellos no conocían a Jesús. Le piden al Señor, quieren que sus vidas vuelvan a la normalidad. Por eso le suplican a Jesús, su libertador, que se aparte de ellos. Hermanos, cuando estamos bajo el poder del pecado, nos lastimamos no solo a nosotros mismos, sino también a los que nos rodean. Solo Cristo es el que puede librarnos de ese pecado en el sacramento de la reconciliación. Pero al igual que aquella población local de aquella historia que presenta el Evangelio, a menudo anhelamos regresar a nuestra vida interior, olvidarnos de Dios, apartarlo hasta que nos encontremos necesitando de Él nuevamente. Como que queremos tener los dos mundos. Queremos tener a Jesús, pero no queremos dejar ir aquellas cosas que nos alejan de Él. Hay veces, hermanos, que tenemos que dejar ir amistades, negocios, lugares que frecuentamos y otras cosas para mantenernos cerca de Jesús, para ser liberados por Él. Tenemos que hacer un esfuerzo por dejar nuestros malos hábitos, como lo pueden ser la impaciencia, el orgullo, la avaricia, la falta de perdón y muchas otras cosas que nos mantienen atados y poseídos y nos hacen daño a nosotros y a los que nos rodean, así como le pasaba al endemoniado del Evangelio. Debemos recordar las palabras de Jesús al hombre endemoniado después de haberlo curado, después de haberlo liberado, que deseaba seguirlo. Vete a tu casa con tu familia a anunciarles todo lo que el Señor en su compasión ha hecho por ti. Es decir, ese esfuerzo por dejar aquello que nos afecta debe empezar en nuestro hogar, con los que están más cercanos a nosotros. Hermanos, mantengámonos constantemente presente el poder de Dios en nosotros y estemos agradecidos por la misericordia que Él nos ha mostrado, porque Él siempre está dispuesto a liberarnos y a sanarnos. Entonces yo te invito, hermano, hoy a que pienses y medites en tu corazón. ¿Qué cosas tengo yo que dejar ir hoy para poder ser liberado por Jesús? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día una vez más y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a caminar junto contigo, a permitir, Señor, que tú nos liberes, que nos libres de todo aquello que nos ata, que nos aleja de ti, Señor. Y también, Padre amado, que en nuestra fuerza, Señor, que en lo mejor que podamos, en lo posible que podamos, Señor, permitamos dejar ir aquellas cosas que nos afectan, que nos alejan de ti, para que así tú cada día, Señor, nos liberes de todo aquello que necesitamos. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un lunes bendecido. Recuerda que siempre oro por ti. Por favor, ora tú por mí y por mi familia. Y que Dios te bendiga abundantemente. ¡Feliz lunes!